Tras este pequeño recorrido por las rebajas, volvemos aquí, esta vez para hablar de la depresión, la enfermedad mental más prevalente en España. Y es que este próximo sábado, 13 de enero, es el día de la lucha contra la depresión, un trastorno que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Y para profundizar un poco más en este tema, tenemos el placer de tener la compañía de la psicóloga Alma Serra. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Laura. Bueno, háblanos un poco más de la depresión para todos aquellos que nos están escuchando, porque no es solo un estado bajo de moral, entiendo, ¿no? ¿Cómo la definirías? No, para nada. De hecho, bueno, se usa de una forma muy coloquial, ¿no? Pues, de hecho, los adolescentes, es que yo estoy deprimido, es que estoy deprimida, casi que se usa como un sinónimo de estar triste, pero para nada. A nivel psicológico es un trastorno, como tú decías, del estado del ánimo. Y requiere un cuadro de sintomatología que supongo que hablaremos en este ratito, y además debe tener tratamiento y tiene un tiempo de desarrollo, es decir, que es un cuadro, un trastorno del estado del ánimo que además, como dice, afecta a muchísimas personas en el mundo. Un trastorno un poco complejo. ¿Qué síntomas tiene la persona a la que ya se le padece de la depresión? Pues en el caso de la depresión mayor, ¿vale?, que es como la más común, fíjate, la sintomatología la podemos encontrar tanto a nivel cognitivo, las cosas que nos decimos, como a nivel somático, las cosas que sentimos, y como el comportamiento, por ejemplo. Pues no valgo para nada, no quiero vivir, mi vida no es suficiente, no merece la pena levantarme, eso como a nivel más mental. Después el comportamiento, pues dejar de comer, por ejemplo, tener eso, menos apetito, llorar, mucha tristeza, y también pues, el no salir, no tener ganas de ver a gente, estar acostada todo el tiempo. Es como un cuadro en el que nos afecta a todas las áreas nuestras, en realidad. Entiendo que eso, la depresión es como ya el nudo de esa trama, pero todo tiene inicio. Claro. ¿Cuáles son las causas? Pues hay muchísimas. Si estamos hablando en personas adultas, fíjate, por ejemplo, en las personas mayores, una de las causas más comunes es la soledad. Pero, sin embargo, en personas jóvenes, por ejemplo, o en personas adultas, puede ser muchas, desde una situación, un duelo, por ejemplo, sin resolver, un problema en el trabajo continuo, por ejemplo, con el problema crisis económicas. Es decir, el problema es que lo que dispara una depresión puede ser tan variada que no lo vemos venir y, sin embargo, terminamos desarrollándola. Claro, no lo vemos venir, pero al fin y al cabo, según estudios, según he podido consultar un poquillo, las mujeres son la mayor cifra que tienen. ¿Es cierto? ¿Por qué? Sí, pues en las últimas investigaciones que hay sobre por qué hay un 3 y un 4% más de mujeres con respecto al hombre, la más interesante o curiosa es por la diferencia social que tenemos con respecto al género. ¿Vale? Las tareas, el tener que hacer más tareas dentro de casa, además intentar conciliarlo con el trabajo, el cuidado de los niños. También hay teorías hormonales, pero bueno, sí. Y también una cosa que es muy curiosa, que pasa también con el suicidio, es porque las mujeres tendemos a pedir más ayuda que los hombres. Probablemente si investigásemos un poco más, habría también muchos hombres con depresión, pero las mujeres pedimos ayuda antes. Totalmente. Yo también creo que falta como ese tiempo de investigar, esas ganas de investigar, que falta, como dicen, muchas investigaciones todavía por llevar a cabo. Y también como que pienso que la mujer tenemos como un estrés acarreado de cargo y cargo y cargo, y yo creo que al fin y al cabo llegamos a ese nudo, como decíamos, de la depresión. Claro, de no poder con la vida, casi como se dice muchas veces, ¿no? La depresión es no puedo con la vida. ¿Ha habido algún contexto social en todo lo que llevamos en el que hayamos visto sobresaltado esa depresión? Sí, mira, yo siempre digo, en la parte mía especialista, estoy especializada en trauma y duelo también, hubo una línea roja que cruzamos con la pandemia, con el COVID, cuando no se permitió a tantas miles de personas en España despedirse de sus seres queridos. Totalmente. Yo creo que, porque también he tenido compañeros, ¿no?, de haberle preguntado, y yo creo que me dicen Totalmente. eso mucho, de que recuerdan haber perdido a algún familiar, algún conocido, y no haber tenido esa oportunidad de haber despedirse. Yo creo que es una cosa que acarrea, que te llevas dentro. Totalmente, un detonante devastador a nivel psicológico. De hecho, el problema que tenemos ahora de salud mental en nuestro país, y que se puede extender a muchos otros países, viene por ese punto de inflexión que ha habido con el tema de la pandemia. Pero también pienso que a partir de ahora, no sé por qué también la sociedad, también nos estamos dando cuenta del problema que tiene la salud mental, y poco a poco se está desarrollando y está viniendo, y estamos diciendo, vale, la salud mental es un problema grave, hay que tratarla como otros problemas. Como otros problemas de salud.
De hecho, si cuando entendamos bien que la salud mental también afecta al resto, a la parte como más física y al revés, que la parte física que con la depresión, por ejemplo, está muy relacionada, ¿no? La alimentación y determinados hábitos, en algún momento casi dejaremos de hablar de salud mental y hablaremos como de salud, pero de una parte que está relacionada con la emocional. Pero increíble. Alma, ¿qué tipos de depresión existen? Entiendo que al ser un tema tan complejo existirán diferentes. Sí, pues la de la que estamos hablando por ahora, o sea, por ejemplo, ahora se llama depresión mayor, que cursa entonces en torno a 2 semanas. Con 2 semanas de una persona que esté con muy bajito de ánimo, sin querer levantarse, con todo lo que hemos hablado antes, se puede llamar depresión mayor. Pero, por ejemplo, depresiones persistentes, trastornos de depresión persistente, endógena, hay varios tipos de depresiones que es nuestra labor como psicólogos y psicólogas después evaluar y poder, para tener el tratamiento más eficaz. Como psicóloga, ¿cómo evaluáis esos diferentes tipos? Que digas tú, este es el perfil de cada uno de los... Claro, pues requiere de un tiempo. Generalmente nos solemos coordinar con psiquiatras, pero en el caso de que no haya pasado por psiquiatría o por un psiquiatra que tenga ayuda farmacológica, pues tenemos por un lado test que nos permiten y por otro lado muchas veces escuchando a la persona, contándonos el tiempo que lleva así, qué es lo que ha ocurrido, qué ha hecho que esté así, que es lo más importante, ¿no? Pues si es una persona que ha perdido a su madre y no levanta cabeza y su vida no tiene sentido, pues nos ayuda. Y como además es un trastorno relativamente común, pues lo manejamos por desgracia en el día a día. ¿Se puede confundir la depresión con otras patologías? Porque ahora mismo también la sociedad, aunque también estamos reforzando lo que viene siendo la importancia de la salud mental, todavía hay quienes la desvalorizan, como no, yo hablar con un psicólogo porque yo no... Como que lo diferencian, no saben la importancia... Es verdad que hay personas que pueden pasar por situaciones como estados depresivos. Fíjate que no hablo de depresión, hablo de estados depresivos que de motu propio son capaces como de surgir, ¿no? Que tienen herramientas emocionales para decir, bueno, estoy pasando un bache, no soy capaz de levantar cabeza, pero con la ayuda de la familia, de amigas, de amigos, de compañeras, pues son capaces. Pero otras personas que se atascan y necesitan medicación, necesitan ayuda terapéutica. Entonces, en esos casos, el que el entorno se dé cuenta también de lo que está ocurriendo es importantísimo. ¿Vale? Claro, también hablamos de la importancia, tanto familiar como conocido o cualquier allegado, de animar también a esa persona, de darse cuenta de la gravedad del problema. Y que tiene que pedir ayuda, por supuesto. Y además, fíjate, porque estamos hablando de personas adultas, pero si hablamos de adolescentes, de niños y niñas, pues es que como los adolescentes, como son tremendos, ya están con el pavo, ya están con las emociones, y muchas veces tenemos adolescentes que están por estados depresivos que no se les valida. Es importante. Claro, también hablo de esa edad adolescente. ¿Cómo, por ejemplo, sé yo que un familiar mío tiene depresión? Porque vale, lo podemos ver cansado, lo podemos ver triste, pero a lo mejor nos da como ese chip de, bueno, está en su etapa, está en su época, pero a lo mejor no está en su época. ¿Cómo podemos saber que esa persona...? Sí, porque mira, hay personas que incluso estando en depresión son capaces de mantener cosas muy puntuales, por ejemplo, de su vida. Por eso nos podemos despistar. Personas que llegan al trabajo, pero en lugar de estar en esa emoción que puede estar relacionada con la depresión, que es tristeza continua, están desconectadas. Entonces la ves desconectada en el trabajo, delante del ordenador, no se relaciona con los compañeros y no es esa imagen que tenemos de la persona deprimida, acostada en cama, sin querer levantarse, llorando, simplemente está desconectada, que no te das cuenta casi ni que está en la oficina. Y sin embargo, cuando llega a casa se acuesta, no quiere levantarse, no come bien. Entonces es estar atenta cuando la persona tiene un cambio de comportamiento que no es habitual. ¿Qué le pasa a María, no? Que está rara, que no sé... Y María es que no es capaz de pedir ayuda, pero sin embargo María está desconectada. También pienso que la labor de, no porque lo sea ni te quiero, ¿verdad? Que la labor del psicólogo y de la psicóloga también es muy importante, porque al fin y al cabo como que tienes que empatizar con esa persona, claro, pero tampoco tienes que sobrepasar esa línea, porque también conozco personas, amigos, familiares, que dicen que a mí no me apetece contarle mi vida a una persona extraña que no me conoce, por eso, o sea, ¿cómo, no qué pensáis, sino cómo ayudáis? ¿No? Ahí estamos. Claro, las primeras cosas que nos enseñan a nivel teórico, pero que después hay que ponerlo en práctica, que no es fácil, es el vínculo. Y a mí me pasaría también, que yo no le contaría mis cosas a una persona desconocida. Por eso la imagen que se tiene de la psicóloga con bata, se está cambiando tanto. Claro. En las consultas, yo llegas a mi consulta no tiene una mesa de por medio, que podría tenerla, pero en mi caso no la tiene. Pues tengo un poquito de incienso, entras y hay algo de música, está calientito.
Entonces, intentamos generar un entorno que sea lo más amable posible para que la persona diga la sensación de, ay, estoy en casa, ya puedo contarlo, ¿no? Es que yo creo que es eso, ¿no? Que como transmitir la tranquilidad, la comodidad Claro. de cuéntame lo que quieras siempre que te sientas cómoda, pero cómo empiezas a sacarle poco a poco. Es que yo pienso que es una cosa difícil. Sí, no es fácil. De sacarle poco a poco lo que esa persona... ¿Cómo te sientes como psicóloga, como alma, cuando una persona se abre contigo? Pues mira, en mi caso, además que trabajo con trastornos complejos y con mucho tema de trauma, yo tengo también mi propia terapeuta. Casi todos los psicólogos los tenemos, ¿eh? Todos los psicólogos, hay una cosa que se llama trauma vicario, que sufrimos muchas personas, pues sufren muchas personas que nos exponemos a situaciones muy complejas. Es verdad que con el tiempo nos insensibilizamos un poquito, es decir, insensibilizamos en el sentido de que supongo que le pasará a los médicos también, ¿no? Que están acostumbrados a operar tanto que cuando llegan a casa, bueno, pues se desconectan. Yo ya he aprendido a desconectarme un poquito. Salgo de la consulta y me desconecto. Pero después tengo mi espacio también para poder contar a mi terapeuta cómo estoy, cómo me encuentro y también entender, que para mí es lo más importante, que cuando ves a una persona que viene destrozada y ves a otras personas, ¿no? Que llegan a un punto en el que son capaces de rehacer su vida, de recuperar a su familia, sus hábitos, dices tú, sé que estás muy mal, pero te voy a llevar a un sitio en el que vas a estar mejor. Y solo eso ya merece la pena. Realmente, qué palabra más bonita. Alma, ya para terminar, algunas palabras, algunos consejos que nos deis de cara a este día 13 de enero, que bueno, que sí, que es el día de la lucha contra la depresión, pero que bueno, vosotros y la mayoría, pues creo que es un hecho de que deberíamos de luchar cada día contra la depresión. ¿Algunas palabras que le quieres decir a nuestro... Pues que visibilicemos la salud mental, de verdad, que nos merecemos cuidarnos, es que digo, nos merecemos cuidarnos, que estamos en un cambio de época complejo, con mucha sobreinformación, guerras, pandemias, virus, gripes, y que ese ratito en el que podamos cuidarnos es importante. Y desde aquí también hago un llamamiento a que se nos apoye también de la administración pública, porque uno de los problemas que tenemos es que yo entiendo que haya personas que no puedan costearse, y a nosotros nos requieren tanta formación que muchas veces yo entiendo que las consultas pueden ser caras, como por decirlo así, ¿no? Pero que por favor de que en los centros de salud, en los hospitales, que pongamos en los colegios, que podamos entrar más psicólogos y psicólogas a trabajar para poder atender a toda la población que necesita tanta ayuda. Ana, pues muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en esta noche, además de esta charla tan interesante, porque yo creo que es muy necesaria. Sí. En el tiempo en el que vivimos, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. A ti por hacerlo visible. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros seguimos con el programa, con el día de hoy, que tenemos todavía muchas sorpresitas que enseñaros, pero antes nos vamos, un momentito a publicidad, que seguimos aquí, así que eso, no se muevan.